Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? Muy Hola, buenas. Luis. muy buenas. Este señor es Rafa Sala, el guitarrista Buenas. de la banda. ¿Quién es, perdón? Rafa Sala, Rafa, ¿y tú eres? yo soy Ángel. Le sé que poner Luis, pero no debería poner Luis. Pone Ángel, soy Ángel. Vale, Luis es mi vale, segundo nombre, pero yo lo utilizo para cosas un poco peculiares. vale, Estamos fenomenal. encantados de saludarte, Lorenzo. Lo mismo te digo. Bienvenidos a Play Skip Repeat con Lorenzo Sanz. Bueno, es que ayer estuve sobre todo indagando todo lo que tenéis online. No me pasasteis mucha información, pero sí que es verdad que considero que sois una banda muy interesante. Y la primera pregunta yo creo que es casi obligatoria. ¿Qué hace una banda madrileña tocando folk, rock y americana? Quiero decir, ¿existe o pensáis que existe realmente una escena en España para este tipo de música? ¿Tú no lo piensas? Yo personalmente, a ver, yo conozco los medios de comunicación en los cuales habéis salido o habéis licitado para salir. Y yo soy de las personas que piensan que hay nicho para todo el mundo. Es decir, todos los estilos musicales tienen un nicho. Pero es verdad que esto, a ser una cosa tan americana, pues no sé si aquí tiene ese arraigo. Por eso os pregunto, yo sí he visto conciertos vuestros, lo que habéis hecho en el Rey Louis o lo que habéis hecho en Moby Dick, que además luego lo comentaré, pero creo que ha sido un acierto que luego hayáis grabado, porque eso os va a permitir tener una tarjeta de presentación. Pero no sé hasta qué punto la gente que hay entre el público son familiares o amigos o realmente fans del género. Bueno, es muy buena la pregunta, obviamente. Al final nosotros hacemos, Lorenzo, lo que nos gusta hacer. No hacemos lo que pensamos que el público puede demandar, ¿no? Eh, Nos gustan las canciones que hemos escrito, nos gustan los conciertos que hacemos. Al final, el tipo de música que consumes y que escuchas tiene mucho que ver con cómo eres y con quién eres, ¿no? Esta es la música con la que hemos crecido, con la que nos hemos desarrollado y es la que nos gusta llevar a los conciertos. Al respecto de cuánto potencial pueda tener, somos conscientes de que es más limitado que otras actitudes musicales, por llamar de algún modo. Pero bueno, tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo, mucha ilusión también en lo que estamos haciendo y pensamos que sí hay un nicho que puede que no sea mayoritario como puedan tener otras corrientes musicales, pero pensamos que tiene su público y que tiene un público suficiente. Y lo hacéis muy bien, además, hay que decirlo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se consigue formar un grupo como el vuestro dentro de un estilo musical que ya hemos dicho que no es predominante? ¿Cómo conseguís encontraros gente que creen lo mismo y que tienen el mismo gusto musical y encima que son músicos como para poder considerar el crear una banda? Porque si no estoy equivocado, creo que sois como cinco o seis. Bueno, eventualmente tenéis colaboraciones, etcétera, pero no es lo mismo que hacer, por ejemplo, a día de hoy un grupo de rock, ¿no? Que hay mucha gente que toca la guitarra y tal. A lo mejor dentro de vuestro estilo pues hay menos gente. ¿Cómo surge o dónde os encontráis? Bueno, digamos que el germen está en el binomio Moisés Rubín y yo mismo. Eh, y a nosotros nos contactó Sergio Valdeita, que no sé si lo conoces, es el teclista de Amaral Ujú. actualmente y de Cars y de muchas otras bandas, y es un gran amigo de la banda, mío personal también. Entonces él nos conectó, esto fue en 2022, no recuerdo mal. Moy, que es como yo lo llamaba Moisés, en ese momento el disco que más estaba escuchando en su vida o la canción, mejor dicho, que más estaba escuchando era These Days de Jackson Brown, y Jackson Brown es mi autor favorito, yo Ujú. adoro a Jackson. Y eso nos produjo una sensación un tanto singular, la verdad, y comenzó a guiarnos en un camino en el que la relación es deliciosa, nos encanta estar juntos, y esto luego fuimos capaces de exportarlo a personas con las que hemos tenido la suerte de hacer música todos estos tiempos, de este tiempo último, ¿no? Empezando por Rafa, que es el guitarrista, como decía antes, Rafa Sala. Rafa es un tío súper conocido en la escena madrileña, fundamentalmente, no solo en Alicante. Eh, y él trajo a Adrián Carrera, que es el batería, que a mí me encanta cómo toca,
que es también una persona que toca jazz muy frecuentemente, o sea que es todavía un nicho más complicado que el de la americana, yo creo, y toca maravillosamente bien y nos da un groove apasionante, ¿no? Y luego tenemos la enorme suerte de contar con Jorge Ruiz, que es el bajista de Miguel Ríos actual y también tiene un proyecto personal y la verdad es que es una delicia tocar con él. No sé si has visto a Miguel, tocó en Málaga hace muy poco, a Miguel Ríos. No, no lo he visto. Qué pena, porque el show que hacen es brutal. Mm. Y Jorge es una parte esencial de ese show. Entonces, bueno, la verdad es que hemos encontrado como mucha afinidad entre los cinco y estamos súper felices cada vez que nos vemos. Es un disfrute enorme y tocar juntos es un placer. La verdad. Bueno, y teniendo en cuenta, por supuesto, que haberos encontrado y hacer este tipo de música os produce muchísimo placer, supongo que tendréis algún tipo de ambición un poquito más pretenciosa, como por ejemplo dar grandes conciertos. ¿Alguna vez habéis pensado, por el origen de vuestra música, el expandiros a este país o a estas ciudades donde nació el propio estilo? Es decir, ¿sois de fantasear con iros todos, aunque sea de vacaciones, a Estados Unidos y tratar de encontrar algún concierto por ahí en algún sitio icónico para ver si realmente la gente tiene la misma percepción de vuestra música que tenéis vosotros? Nos encantaría. Lo que sucede con las bandas españolas que cantan en inglés, aunque en nuestro caso hay canciones también en español, normalmente es que la persona que canta no suele tener un acento perfecto. En nuestro caso, Moy tiene un acento maravilloso, pero es más británico que americano. Mm. Eh, pero o sea, es difícil, es difícil sospechar que no es anglosajón. Y yo creo que esa es una gran suerte que nos permitiría hacer ese salto un poco complejo de tocar en lugar extranjero, en Estados Unidos básicamente, ¿no? Pero por supuesto ahí es donde nació buena parte de los músicos que nos encantan y la música que hemos bebido todo este tiempo. Nos encantaría hacer un concierto en Estados Unidos, claro que sí. ¿Estáis en contacto? ¿Seguís algún festival que pudiera encajar dentro de vuestra propuesta? La verdad es, por favor. No, la verdad es que no. No tenemos ningún contacto ni hemos de momento. Os lo recomiendo porque ahí puede venir una sorpresa agradable el día de mañana, ¿no? Conocer la escena más allá de aquí y allá donde realmente es popular y tratar de hacer contactos, hacer networking, vaya. Sí, nos encantaría, la verdad. No, ten en cuenta que no llevamos mucho tiempo juntos. Todos, eh, pues, todos los músicos tienen una formación importante y un pasado también importante a nivel musical, pero juntos no llevamos tanto tiempo, entonces no hemos tenido la oportunidad de hacer una cosa así. Pero desde luego que sí que nos gustaría mucho. Evidentemente, cuando cantas en inglés y cantas bien, como en el caso de Moy, se abren unas posibilidades internacionales que son más complejas si es en español, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, también en el Reino Unido, incluso Mm. en Europa, yo creo que sería posible una cosa así. Y ahora como banda, ¿cómo os definiríais? ¿En esa fase romántica o en esa fase, o empezáis a estar en esa fase operativa productiva que realmente os puede abrir puertas y os dé oportunidades verdaderas de prosperar? Bueno, somos muy realistas, la verdad es que nuestras expectativas, o sea, somos músicos ya con una trayectoria y ya hemos pasado muchas etapas, ¿no? Entonces, más o menos, no es que estemos de vuelta de nada, ni mucho menos, mucho más, menos o más, Ni mucho pero, menos. pero vamos, que más o menos conocemos y bueno, nos juntamos, ahora estamos creando muchas cosas, estamos haciendo canciones pensando en otro disco también y pues poquito a poco creciendo con lo que vamos teniendo, ¿no? Y de una forma Mm. Muy muy, orgánica. muy orgánica, sí, muy natural. Bueno. ¿Y sois un grupo de los que piensan que el mejor momento es en el local o sobre un escenario? Las dos cosas, ¿no? Yo creo que cada cosa tiene su encanto, ¿no? El local tiene una parte muy entre nosotros, ¿no? De cómo trabajamos y luego el escenario pues tiene algo mágico y algo maravilloso que es la comunicación, ¿no? Con el público cuando tocas y creo que es algo que son cosas muy diferentes. O sea, Rafa, ¿tú tienes gas? sí,
A nosotros nos produce José Nortes, no sé si conoces a José, es No. también el productor de Miguel, es el productor de Coque, Ujú, Maya, es el productor de ujú. Ariel Roth y es uno de los mejores guitarristas españoles. Y en su estudio en Black Betty debe haber fácil 40 guitarras de distinto tipo, de verdad es impresionante. Pero es verdad que, o sea, él es, digamos que se dedica a eso específicamente y es de esas personas que aprecia los sonidos, aunque sean, la diferencia sea mínima, pues para él es un Mm. mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá lo explique, ¿no? Pero yo creo que con 3 guitarras ya estamos muy satisfechos, Sí, sí, por supuesto. sí. Bueno, y ahora mismo, ¿cómo os consideráis? ¿En qué fase decís que lleváis poco tiempo? ¿Pensáis que estáis en esa parte más romántica o ya queréis profesionalizaros y bueno, pues nos empezar a contemplar o entender cosas que son a día de hoy bastante obligatorias, como por ejemplo el uso de redes sociales o una organización, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Para conseguir a lo mejor el participar en un festival internacional o algo así. ¿Estáis en la parte esa de local, risas, cervezas y tocar de vez en cuando? ¿O ya estáis, vamos a ir ya un poquito creciendo porque esto es muy romántico, es muy bonito, pero como aquí hay talento y estas canciones están muy bien, igual nos pueden dar más de lo que tenemos hasta ahora y por qué no intentarlo? No, para nada, estamos en ese punto. O sea, nosotros somos muy profesionales desde el principio, porque todos, como bien ha comentado Ángel, somos profesionales. Entonces, no nos juntamos para, ¿sabes?, tomarnos algo y venga, hasta luego, ¿no? Si no, no, lo tenemos claro, pero de una forma muy natural, ¿no? Como que sabemos lo que queremos, que es hacer canciones, tocar y estas cosas, ¿no? Pero tampoco estamos muy metidos con el tema tampoco de redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que no es algo que nos, ¿sabes? Ni que sea un negocio, ni que vayamos a, ¿sabes? Sí que somos profesionales y estamos ahí, pero de una forma muy natural, ¿no? Pero sí es verdad que nos gusta mucho el proyecto, nos gustan mucho las canciones y nos gustaría llevarlas a los lugares donde más gente podría escucharlas, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues nos encantará ver ese proceso. Tenemos, como decía, confianza en que va a suceder, no tenemos una prisa de locos tampoco al respecto, pero sí queremos buscar el camino que nos conduzca a un lugar donde las canciones, sobre todo, más que la banda, las canciones tengan su lugar en la memoria de la gente, en el disfrute de la gente, ¿no? Cuando escribes canciones y crees en ellas y a ti te han emocionado, pues qué cosa, no hay nada mejor que llevárselas a los demás. Sí, yo esto os lo preguntaba porque a día de hoy es tantísima la oferta que hay a nivel de grupos. Bueno, se cuenta, es una estadística real, que se suben más de 100.000 canciones al día a plataformas digitales, ¿no? Entonces, Internet ha abierto una ventana muy grande al conocimiento de muchos grupos, de muchos estilos, de muchos artistas que hacen música en su casa y que gracias a eso, pues, trascienden al final, ¿no? Porque, bueno, pues tienen montada una infraestructura profesional de gestión en la cual abarcan todas aquellas cosas que les van a permitir crecer. Entonces, la demanda en este sentido en la gestión también es muy alta y al final pues necesita eso, ¿no? Pues de que haya un compromiso y sobre todo una atribución de responsabilidades, ¿no? Pero veo que vosotros sois profesionales como músicos, pero quizás no tenéis esa infraestructura, vamos a decirlo así, como si fuerais una pequeña empresa, ¿no? Tampoco creo mucho en eso. O sea, no creo Mm. que, vamos, no creo que haya una fórmula para un éxito o para poder crecer. O sea, esto daría mucho, ¿no?, que hablar, ¿no? Pero creo que no hay, no sé, no sé si conoces alguna fórmula, pero Sí, ni sí, un yo éxito. me dedico a esto. Ya, Claro, ya, y yo he visto grupos de la nada crecer y de pronto tocar en grandes estadios y salir en televisión. Y también he visto claro. gente con mucho potencial que no se gestionaba, que no han salido de su barrio. Pero todos sabemos que según el estilo en el que estés tocando, y ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes más posibilidades si haces un tipo de música o si haces otro tipo de música a ser más o menos conocido, ¿no? O, Estoy de acuerdo Bueno, en a que no ver, hay una... es que no, también no, depende. Opino que, y disculpa que os interrumpa, opino que también no, depende un no. poco de cuál es vuestro concepto de éxito. Es decir, si el concepto de éxito es llegar a lo máximo que permita vuestro estilo musical y conseguirlo, pues sí, eso es el éxito. Y ese nicho, pues puede ser a lo mejor llenar una sala de 500 personas en Madrid.
por ponerte un ejemplo, ¿no? Por decirte algo. Eso ya sería un éxito, Claro, totalmente. Sí, sí. No, sí, o sea, yo creo, como decía antes Rafa, que no hay una fórmula clara. Si lo hubiera sería muy aburrido también. claro, todo el mundo la quería, ¿no? Y creo que no se puede comprar el éxito y bastante consciente de eso. Pero también creo que para poder llegar a algunos lugares necesitas esa estructura a la que tú te refieres. Mm. O sea, creo que sin eso es imposible, o muy cercano a imposible, y algunas veces ocurre, pero es un milagro. Yo creo que para alcanzar el lugar que pensamos que podríamos estar, sí que necesitamos ese tipo de ayuda al que se Mm. refiere Lorenzo. Sí, Y eso no te garantiza que llegues a ningún lado, pero te da posibilidades de llegar. Y creo que sin esa estructura, sin ese apoyo, es es muy complicado, por no decir casi imposible. Y Sí, te, yo y te opino que el éxito no se compra, efectivamente, como dices Ángel, pero sí que se puede facilitar que se dé. Estoy de acuerdo. O sea, eso, Estoy si no de haces acuerdo. nada porque se dé, no se va a dar, eso seguro. claro, eso estamos de acuerdo. Bueno, independientemente de esto, y yo soy también de las personas que piensan que hay vida más allá de las redes sociales, o al menos eso quiero pensar, cómo os ha ido hasta ahora y cuáles han sido vuestros casos de éxito o los momentos más especiales que habéis vivido como banda? Bueno, estamos ahora mismo grabando dos canciones que nos encantan. Faltan unos coros, todo lo demás está hecho en el estudio de José. Y para mí esa grabación fue un momento muy Sí, bonito. la verdad es que Eh, sí. Porque además es un momento en el que cada uno de los miembros de la banda está como aportando Mm, pues un sonido distinto, o mm, un solo que se te ocurrió a ti que me encantó. Una serie de cosas que al final lo que hacen es, yo creo, cimentar el proceso de mm, formación de esa banda y de estabilidad de esa banda. Eh, También el concierto de Moby Dick que tú has comentado que viste fue el primer concierto que vimos, uno de los más especiales, la verdad, fue muy bonito. mm. Y ahora tenemos uno el 21 de mayo en el Intruso, que también nos hace mucha ilusión. Sí. Y tenemos otros dos el resto del año, en la segunda parte del año. Pero como estábamos comentando antes, Lorenzo, estamos también intentando ver si de algún modo conseguimos entrar en festivales que tengan que ver con nosotros, Ujú. en sitios donde pueda haber demanda de ese tipo de música. eh, y, y pensamos que si se produce una situación así, pues también va a ser un momento muy, muy chulo, la verdad. Sí, lo bueno que hoy en día, por ejemplo, hay muchos festivales que son bastante eclécticos, es decir, no se definen por un solo estilo. Es decir, a lo mejor simplemente lo que buscan son grupos de calidad y que puedan ofrecer una variedad, ¿no? Y ahí podríais encajar muy bien. Y con respecto Sí, al tema del vídeo perdón, del concierto de Moby Dick, me encantó la atmósfera que creasteis. O sea, sí, era muy parece que lleváis más tiempo. Y me gustó también el hecho de que grabarais el vídeo multicam y que hayáis ido publicando las canciones independientemente. Y la pregunta es, ¿creéis que a día de hoy hay que aprovechar al máximo estas oportunidades cuando se dan? Es decir, cuando se consigue tocar en salas así, con bastante audiencia, algo así también como lo que pasó en la sala Rey Louis. O sea, ¿sois conscientes de que este tipo de eventos hay que registrarlos para la posteridad y para que te den luego un rendimiento a nivel publicitario, o de marca o lo que sea? Bueno, no sé si somos muy conscientes de eso, no lo pensamos mucho, la verdad que lo hacemos porque nos gusta hacerlo y tener ese concierto grabado también para nosotros, para pues un poquito ver, ¿no? También como para mejorar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y qué cosas están funcionando en el repertorio y tal, creo que es una forma de verlo, ¿no? Y que bueno, y si se puede aprovechar para poder ponerlo en el canal de YouTube que tenemos, que pues mejor, ¿no? O sea, como no solo un fin, ¿no? Sino que hay muchas cosas que son bien utilizadas, pues nos ayuda, ¿no? Sí, y además invertir en ese tipo de cosas sí que nos parece importante. Este Sí, vídeo lo grabó Alex Vallejo, sí. que es la persona que graba Leiva, graba muchísimos conciertos de mucha gente, es un gran guitarrista además, y él sabía muy bien qué es lo que quería, ¿no? Entonces, aunque la atmósfera estaba ahí y se respiraba y se sentía y fue una pasada, él supo recogerlo muy bien, la verdad. Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, imagino que con el tipo de música que hacéis, para vosotros el formato físico tiene sentido, ¿no? Tengo yo esa impresión.
Si grabáis algo en futuro, ¿os gustaría sacarlo, por ejemplo, en vinilo? Y que sabemos que es más caro, que tiene a lo mejor la venta un poco más limitada, pero ¿os gustaría, por ejemplo, tener vuestro propio vinilo? Lo tenemos y lo vamos a enviar. Le voy a pedir a Eva que nos dé tu dirección y te lo enviamos. Si te Bueno, parece, ¿tienes vinilos? ¿Tienes reproductor de vinilos yo en tu sí, casa? claro. Vale, suponía que Sí, sí. sí. Yo por dedicarme a la industria musical, a mí me han facilitado muchísimos vinilos, pero al final me he quedado con los que me gustan. Los demás es que no tenían sentido que me ocuparan espacio, pero el vuestro lo voy a poner en un sitio de honor. Además tengo un mueblecito, que es el típico mueblecito, que en un lado pones el reproductor del el vinilo y luego tiene como una especie de cajón como en las tiendas para buscar Mm. los discos así. Ah, qué bueno, qué Y cómodo. suelo cambiar el que pongo delante, que es el que veo siempre cuando voy a ver la televisión, es el que veo y lo voy cambiando cada semana, cada 15 días porque me van recordando cosas bonitas que han ido pasando en mi vida. Así que lo recibiré con muchísimo Pues agradecimiento un y placer. mucha Un placer, ilusión. un placer por nuestra parte. Pues me gusta mucho que penséis así en hacer material físico en vinilo, porque es verdad que es un formato con el que seguramente todos hemos crecido y que nos trae muy buenos recuerdos. Por supuesto. Bueno, Y tenéis, suena muy bien. tenéis canciones en castellano, en concreto, que yo sepa, la de 3000 kilómetros o El Héroe. Y mi pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Es una necesidad natural de expresaros en vuestro idioma o simplemente es algo que salió así sin pensarlo demasiado? Bueno, hay un detalle que la canción del héroe, por ejemplo, que ahora he escuchado es de Jorge Ruiz, es de nuestro bajista, Sí. es de su disco y tal. Lo que pasa es que nosotros la hemos incluido en el repertorio porque es una canción que nos gusta mucho y que nos encanta hacer en directo. Es otra de las cosas que cuando nos gusta tocar una canción la tocamos, ¿no? No miramos en, ¿sabes? Y luego funciona, ¿no? O sea, no. Entonces era ese pequeño detalle, ¿no? Que creo que es Os cuento una importante. anécdota graciosa. Cuando escuché la canción, escuchando al bajista cantarla, me Ah, parecía el tonillo de voz un poco tipo Dani Martín, así de ese, de ese tono. Canta Me muy bien, parece. Jorge. Sí, o sea, tiene una voz muy, muy bonita, pero muy pop, Muy muy dulce. popera, muy, como muy reconocible con bandas de pop, pop español. O sea, Puede ser, puede ser. puede ser, pero puede ser. fíjate que no desentonan las canciones, con el repertorio, o sea, me gustan, están muy bien. Hay otra canción en español Eh, que se llama Laura, que también nos gustaría que escucharas en algún momento si tienes la ocasión. Mm. Una canción que es de la banda y que la verdad es que es la más emocional quizá de todas las que tenemos. Eh, y, y además está en español que al final pues consigue llegar a mayor número de gente en este país, ¿no? Bueno, como músicos, y esta es una pregunta ya un poquito más de actualidad, ¿qué cosas sentís que os están sobrepasando de esta nueva era donde la inteligencia artificial, el streaming y el fenómeno fan parece que están absorbiéndolo todo? Nos supera todo, todo lo que Sí, está superando. a los que tenemos Eh, cierta edad parece que nos supera todo aquí. bueno, no sé, yo creo que también, ¿no? No sé, no sé qué decirte. Yo creo que el músico tiene que tocar, ¿no? Y que eso, de momento, o Sí. sea, de momento, ¿no? De momento, la gente eso quiere verlo, ¿no? Quiere ver a personas tocando en directo y luego ya, De momento a personas, pero quién sabe en el futuro. claro, eso El otro día es así. Sting en una entrevista decía, el trabajo de todos está en peligro, incluido el mío, Sin el de duda. músico. Y hay Eh, especulaciones sobre todo en YouTube, de lo que pasará de aquí a 5 años con todo el rollo este. Podemos mirar a otro lado, pero bueno, al final esto forma parte de la evolución, como ha habido otros desarrollos tecnológicos en el pasado que también cambiaron nuestras vidas. Pero es verdad, o sea, tenemos el riesgo. Lo que pasa es que yo pienso que un músico, un artista encima de un escenario, por mucho que quieran hacer un robot que se parezca mucho a un hombre, le va a costar mucho poder manifestar esa emoción, ese claro, sudor, esa pasión, ese romanticismo que sale de un corazón humano, no de un hierro. puede ser o puede que no. El otro día, no sé si visteis la maratón china en donde competían los robots contra las personas. Sí, sí, lo vi, sí. Por supuesto, barrieron los robots, pero más allá de eso, cuando se No se caía un cansan.
No se cansa. De vez en cuando se caía un robot, que salían las imágenes del robot, te daba pena. O sea, pobrecito el robot que se ha caído, ¿no? O sea, igual somos capaces de que nos lleven a un lugar en el que sentimos empatía con las máquinas que hemos creado nosotros y que puede que en algún momento dejen de hacernos caso. A mí me parece que el mundo de nuestros hijos va a ser un mundo complicado. No es que no lo fuera el nuestro en su momento, ¿no? Pero que creo que va a ser difícil vivir en un mundo donde la inteligencia artificial lo domine todo. Por curiosidad, ¿funcionáis como una banda democrática? ¿O cómo os repartís la tarea de tomar las decisiones importantes? A la hora de componer, la verdad es que todos tenemos criterio y todos comentamos y todos aportamos y sí, absolutamente, mucha libertad. Sí. Pero hay líderes de bandas que dicen que la democracia no funciona en una banda de rock. Yo lo mantengo, vamos, al 100%. Sí, de verdad, ¿eh? Yo llevo tocando desde los 13 años. He grabado discos, he tocado en directo, he hecho giras mundiales y no funciona. Tiene que Eso haber lo un decía, líder. recuerdo, le iba a decir, no funciona. Esto no, Sí. No, nosotros, o sea, primero nos llevamos muy bien, que eso es importante. Y segundo, sí tenemos un frontman que es Moy, que sin embargo tiene, y creo que afortunadamente, muy poca madera de líder autoritario. Y sin embargo siempre está dispuesto a escuchar. Entonces, yo creo que hemos conseguido llegar a un punto equilibrado en ese sentido. O sea, si hay que tomar alguna decisión muy trascendente, yo creo que todo el mundo se ha escuchado, eh, pero también creo que posiblemente Moy y yo somos los que tenemos, Sí. digamos, un poquito más de peso si hay que tomar una decisión. Pero vamos, escuchamos a todo el mundo, por supuesto. Sí. Bueno, ya voy a unar las dos últimas preguntas en una, porque quedan ya 2 minutos y me gustaría despedirme de vosotros. Y la pregunta sería, ¿tenéis la sensación de que como banda merecéis algo más de lo que habéis conseguido hasta ahora? ¿Y cómo os miráis de aquí a dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo os gustaría recordar esta etapa que estáis viviendo ahora mismo? Yo contesto lo primero y tú lo segundo. Yo creo que merecernos más o menos, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Lo hacemos lo mejor posible, lo más profesionalmente posible, con el mayor cariño posible, y como hay que relacionarlo con la ambición, nuestra ambición es la lógica, pero no es desmedida. Entonces, allá donde estemos, vamos a intentar estar felices con lo que tenemos, sin dudar de que tenemos posibilidades de llegar bastante más lejos. Y bueno, yo creo que es difícil, una pregunta difícil, la verdad, pero no sabría. Hoy por hoy estamos haciendo canciones y ya veremos, ¿no? O sea, a dónde nos lleva y por dónde va la banda, ¿no? O sea, que un poco eso. Bueno, Ángel, Rafa, pues ha sido un placer enorme hablar con vosotros. Que sepáis que tenéis un nuevo fan en mí. Eventualmente voy a Madrid de vez en cuando. Voy a intentar que coincida con uno de vuestros conciertos, porque no solo me gustará deleitarme con vuestras canciones, sino también con vuestra compañía, poder saludaros en persona. Será un placer. Y os deseo por lo menos el éxito que merecéis dentro del concepto éxito, que como digo puede ser que vayáis a tocar un día a Estados Unidos a un gran festival o que de pronto hagáis una gira por toda España con todas las entradas llenas y la satisfacción que eso produce, ya no tanto pensando en el tema económico, que eso ha quedado claro al principio que no es vuestro gran motivación, sino realmente que se puedan satisfacer todas vuestras demandas internas como músicos que sois. Os mando un fuerte abrazo. Y quedamos en vernos y en recibir ese disco que me has prometido, Ángel. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Nos ha encantado estar contigo y es un placer tener una conversación de este tipo contigo. Y si en algún momento ocurre que tocamos en Estados Unidos o que hacemos una gira grande con todas las entradas llenas, lo primero que haremos es acordarnos de ti e invitarte. Las dos Pues cosas. no sabes qué alegría me das. Ojalá que suceda. Os mando un fuerte abrazo, que paséis un buen Otro día. para ti, Muy bien, grande. otro para ti, Hasta un pronto, gusto. amigos. Adiós.